tardes. Buenas tardes. Una vez más acá en la Escuela Bíblica Dominical con un tema harto complicado, por lo menos para mí, ¿verdad? Durante toda esta semana incluso conversé con el pastor, estuve orando mucho, pensando mucho cómo es que un joven, por así decirlo, de 31 años, que es la edad que tengo, podría explicarle a una persona, yo tengo 5 años de casado, cómo es que yo con 31 años y 5 años de casado podría explicarle a una persona de 40 o 50 años y que tiene 20 años de casado cómo vivir el matrimonio. Es absurdo, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Y quizás ustedes tengan eso ahora en su memoria. Por suerte acá no hay muchos matrimonios muy adultos, ¿verdad? Salvo uno, otro por allá que está casado también, que es ya mucho más adulto que yo. La mayoría somos jóvenes, ¿verdad? Creo que hay pocos matrimonios jóvenes y los que están solteros en algún momento se van a casar, ¿verdad? Sin embargo, quiero aclarar y quiero comentarles que no soy yo, no es Enrique el que le va a decir cómo es un matrimonio. Es la palabra la que estipula las bases que debe llevar un matrimonio. Por eso yo le pido a ustedes que son adultos, que son mucho mayores que yo algunos, tomen muy en serio esto que vamos a estar hablando acá, porque no es una opinión personal, ¿okay? Es un hecho que está establecido en la Biblia y que se va a soportar con muchos versículos bíblicos. Vuelvo y repito, no es mi opinión. Entonces bien, esta clase la hemos titulado Matrimonio, una institución sagrada. ¿Por qué es sagrada? Recuerden que en las clases es para que intervengamos, para que conversemos, ¿okay? Yo dirijo la conversación, pero es una conversación, no es una prédica. Entonces bien, ¿por qué creen ustedes por qué creen ustedes que el título de esta clase es Matrimonio, una institución sagrada? ¿Por qué sagrada? Porque está establecida por Dios. Exactamente, es una de las 3 instituciones, muchas gracias hermana. El Señor creó 3 instituciones humanas, digámoslo así, y una de ellas es el matrimonio. Las otras 2 instituciones que creó el Señor, ¿verdad? Acá está el tetagrama, nosotros hablamos en clases anteriores que no lo vamos a llamar ni Jehová, y vamos a tratar de no decirle tampoco Dios, porque Dios es una palabra que viene de un vocablo pagano, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de llamarle el Señor, que es como se le solía llamar en la antigüedad, no Adonai, porque Adonai es una transliteración griega, y tampoco podemos pronunciar correctamente estos 4 letras hebreas que son Yod, Het, Vav y Het. Eso se puede pronunciar como Jehová o Yahweh, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Ya eso lo hemos hablado en clase anterior. Entonces el Señor estableció 3 instituciones. Una de ellas es el gobierno humano, fue el que permitió que se seleccionara una persona para ser rey. Si quieren saber de esta historia, vayan a 1 y 2 de Samuel. Van a leer todos los 2 libros y se van a enterar cómo es que se llegó al gobierno humano. Aparte de que el Señor nos estipula, mejor dicho, nos ordena que debemos obedecer a nuestro gobierno terrenal. Otra de las instituciones, como lo vimos en la prédica, es la creación de la iglesia, en una institución de Cristo, obviamente de Dios, que cuando Él dice que se va a formar mi iglesia, ¿ok? Y la última de las instituciones, y es de la que vamos a hablar hoy, es el matrimonio. ¿Okay? De esta es de la que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué se dice que el matrimonio es una institución santa o una institución sagrada? Porque se estableció en la primera de las 7 dispensaciones. Hay una corriente teológica que se llama dispensacionalismo, eso es otro tema, pero se la resumo muy rápidamente. Nosotros tenemos las 7 dispensaciones principales, hay otras teorías que hablan hasta de 30 y tantas dispensaciones, pero estas 7 dispensaciones que son ampliamente aceptadas son la dispensación de la inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia, que es donde estamos ahorita, y reino milenial. ¿Okay? El matrimonio fue la única institución de Dios establecida durante la dispensación de la inocencia. Es decir, antes de que el hombre conociera el pecado, o antes de que pecara. ¿Cierto? Entonces bien, eso si ustedes quieren lo podemos desarrollar más adelante, lo de las 7 dispensaciones, pero no es tema de esta clase. Entonces, al ser establecida, vuelvo y repito, durante la dispensación de la inocencia, se considera que es una institución sagrada, una institución santa que pertenece a Dios. Y como todo lo que pertenece a Dios, el diablo
o el enemigo se ha encargado de atacarlo y atacarlo hasta destruirlo, ¿okay? O hasta intentar destruirlo, y en muchos países del mundo está consiguiéndolo. Nosotros tenemos muchos ejemplos. Estuve buscando y creo que son alrededor de 11 o 12 países que aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿okay? Incluso no solo del mismo sexo, sino que en Japón usted, si quiere, se puede casar con un personaje de anime, que se puede casar con un robot, se puede casar con un perro. Es una locura, ¿okay? Pero bueno, eso no es tema de esta clase. Lo que sí es tema de esta clase, y que es donde vamos a empezar, y los invito a ir a Génesis 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24, que lo hemos titulado acá, donde todo comenzó. Así como medio poético, ¿verdad? ¿Lo tenemos? ¿Ya lo puede leer, por favor, alguna persona? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y será una sola carne, ¿ok? Allí es donde establece nuestro Señor el matrimonio, el primer matrimonio entre Adán y Eva. Es curioso que aunque Adán no tenía madre, ni tenía padre, el Señor aún así establece que dejará a su padre y a su madre. ¿Por qué? ¿A quién va a dejar si Adán no tiene madre ni padre? Simplemente es una profecía, ¿ok? Está hablando de lo que va a venir en el futuro. Bien, entonces bien, acá es donde entran ustedes. Una pregunta: ¿cuál es, según ustedes, puede opinar libremente, cuál es para usted el propósito del matrimonio? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Ok, por acá dicen glorificar. ¿Quién dijo? Ok, la hermana, glorificar a Dios. ¿Algún otro que quiera? Mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios. Permiso, tengo una caja aquí que me está molestando. Ahí sí. Procreación. Procreación. Ok, ¿qué otra cosa? Disfrutar. Aprovechen, hermano. Disfrutar igual. Disfrutar de nuestra juventud. La palabra dice disfruta con La pareja, sí. Disfruta de la mujer de tu juventud, ¿verdad? Porque es tu parte en esta vida. Dice así. Ya, ¿qué más otra cosa? Extender el reino. Extender el reino de Dios, ¿verdad? Obviamente cuando yo repito, no es que estoy ni aprobando ni desaprobando, simplemente estoy repitiendo lo que ustedes dicen. Es una ¿verdad? analogía igual entre Cristo y la iglesia. Es una analogía entre Cristo y la iglesia, eso lo vamos a ver más adelante, muy bien. Entonces bien, el propósito del matrimonio, a ver, yo lo tengo acá, sí. El propósito del matrimonio no puede ir, yo no les voy a decir cuál es el propósito del matrimonio porque no lo sé, ¿verdad? El propósito del matrimonio no puede ir en contra del propósito de Dios. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta clase. El propósito del matrimonio no puede ir en contra del propósito de Dios. ¿Para quién? Para con los cristianos. ¿Correcto? Entonces bien, ahora otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios para los cristianos? ¿Por qué yo digo que el propósito de Dios no puede ir contra el propósito de Dios? O sea, el propósito de Dios para el matrimonio no puede ir en contra del propósito de Dios para los cristianos. Porque simplemente, en primer lugar, la Biblia dice, establece que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En otra parte dice que Dios no se equivoca. En otra parte dice que Dios no cambia. Entonces, si Dios ha establecido un propósito para que se encaminen sus hijos, este propósito no puede pelear o no puede ir en contra del propósito principal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de un cristiano? ¿Para qué fuimos nosotros creados? Se lo pongo más fácil. Para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios, ¿verdad? Para la alabanza de su nombre. Que la pregunta estaba un poquito difícil, la forma en que estaba hecha. Entonces, bien, el propósito de nosotros es glorificar a Dios. Pero les pregunto, ¿puede un hombre, con la humanidad, hombre y mujer, ¿verdad? Es una forma de hablar. ¿Puede un hombre exaltar a Dios por sí solo? ¿Por su propia cuenta, por su propia carne? No puede, ¿verdad? Entonces yo los invito a que vayamos a Romanos 8:29. Antes de que el propósito sea glorificar a Dios, hay un propósito pegadito a ese, ¿verdad? Pero que depende el uno del otro. Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿Lo tenemos? Ok, acá está en la pizarra también. Dice, porque a los que antes conoció,
también los predestinó. ¿Esos quiénes son? Somos nosotros, ¿verdad? Nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo, ¿cierto? ¿Amén? Amén. Parece que no. A ver, lo voy a volver a decir. Nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo, Amén. ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué fuimos predestinados? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Okay? Nosotros fuimos predestinados no para parecernos al hermano, no para parecernos a nuestra mamá ni a nuestro papá. Fuimos predestinados y fuimos nacidos de nuevo con un único propósito, que es nosotros menguar y Cristo crecer, ¿verdad? Hasta que llegue el día, como dice Filipenses 1:6, en que lo perfecto será hecho. Y nosotros seremos perfectamente iguales a Jesús, no en cuerpo, en espíritu. ¿Okay? Entonces, bien, una vez contestado esto, nosotros tenemos que ver qué es lo que representa. Perdón, me adelanté. ¿Qué se imagina usted? Y no se vale decir lo que ya apareció, no sean vivos. ¿Qué se imagina usted cuando yo digo la imagen de Cristo? No físicamente. ¿Qué representa Cristo para usted? A ver, yo lo resumí en 3 cosas. Si ustedes dicen una más, no hay problema. O una diferente. ¿Están dormidos? ¿Les traigo Red Bull? Tengo ahí atrás. Haz la pregunta, por favor, de nuevo. Ya. ¿Qué se imagina? Gracias, hermana. La hermana va a ser la primera que va a contestar. ¿Qué se imagina usted cuando yo hablo de la imagen de Cristo? ¿A qué les trae a la memoria lo que fue Cristo para nosotros? En su carácter. No, dije que la primera iba a ser la hermana, no será la primera. Hermana. Es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, ¿ok? Su carácter, ahora sí, hermano. Vuelve a repetirlo, por favor. Su carácter. 1 Corintios 1:11 dice: sed imitadores como yo soy de Cristo, en santidad, lo veo, en amor. Ok, es uno de los que tengo acá, en amor. Sí, en amor. Lo leí. Y misericordia. Misericordia. ¿Algún otro? Ok, yo resumí todas esas cosas que ustedes se pueden imaginar, lo resumí en 3 partes, ¿verdad? Que yo creo que incluyen todo el resto. Estas 3 partes son amor incondicional, que lo mencionaba el hermano, la misericordia se deriva a la gracia de Cristo, de Dios, y una entrega total, pero una entrega total sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Él se entregó por nosotros, por toda la humanidad, por todos los salvos, ¿verdad? Se entregó por el mundo. Entonces, bien, una vez que sabemos que el propósito del matrimonio va acorde con el propósito de Dios para la vida de un cristiano, y que sabemos que la vida de un cristiano es, o el propósito del cristiano debería ser, parecerse a Cristo, ahora les hago una pregunta un poquito más difícil. ¿Por qué nos casamos? Si ya sabemos que el propósito del matrimonio es parecerse a Cristo, el propósito de Cristo, el propósito de ser cristiano es parecerse a Cristo, entonces, ¿por qué nos casamos? Vayamos un poquito atrás. ¿Por qué? A ver, hermano, voy a señalarlo sin mencionar su nombre, nadie va a saber que está hablando el hermano, ¿verdad? Nadie en la cámara, todos los de aquí van a saber, obviamente. ¿Por qué usted se casó? Sea sincero, sea así muy honesto, ¿por qué se casó cuando decidió casarse? No se preocupe que se la voy a hacer todo lo demás. Bueno, porque estaba enamorado. Porque estaba enamorado. Ya, hay una respuesta simple y básica. ¿Y usted, hermano, por qué se casó? Bíblicamente la palabra de Dios dijo que no es bueno que el hombre vive solo. Ya. Eso es lo que le dijo. Y yo casé, por supuesto que amo a mi señora. Por compañía nomás. O sea, Por amor. podríamos resumirlo por interés. No. Porque no tengo nada. Se casó por obediencia. No quería casarse. No, porque sí. Ok. Rafa, usted es casado, no está su esposa. Afortunadamente la mía tampoco está. ¿Por qué usted se casó? Principalmente por amor. Por amor, porque estaba enamorado, Y el ¿verdad? hombre siempre tiene que estar acompañado. Ok. Usted no se ha casado. David, ¿por qué usted se casó? Los estoy poniendo en aprieto, yo sé. Por el amor y para cumplir el plan de Dios. Okay. Si alguien vuelve a repetir por amor, dejo la clase hasta aquí. Hermano Pedro. Déjela hasta aquí. No, básicamente es por amor y es que, por ejemplo, yo me casé cuando no era cristiano. Ya. Entonces, en sí es el amor y como hombre uno también no quiere estar solo. Claro.
Se salvó Mayra porque Edgar no está. A ver, por allá tenemos una mujer. ¿Por qué se casó usted? Porque yo quería tener una familia y tener hijos. Tener una familia y tener hijos. ¿Ven, hermano? Preguntan. Eso es lo que quiero. A ver, ahora pregunto a otra mujer. ¿Quién aquí las mujeres que son casadas? A ver, levanten la mano. Obviamente los que no le han preguntado a su marido. Graciela, No, Graciela, no puede porque el marido no está. Arely, ¿usted es casada? No. ¿Y usted? ¿No? Ah, se salvó. Mayra, mira, estaba ya calladita. Mayra, ¿por qué usted se casó? El marido tampoco está. Esto, ya, es como igual. Yo vengo a la iglesia desde pequeña, entonces como que no me permitía como, ¿cómo le explico? Tener un noviazgo, sí, de muchos años y no casarme, entonces mi noviazgo fue como muy corto y... O sea, otra más que se casó por obligación al igual. Era como en seguir la regla de Dios, ¿sí? Claro, claro. Muy bien, esto lo estamos tomando, gracias hermano, lo estamos tomando a broma para que nos despertemos un poquito porque están como dormidos. Pero, miren, básicamente, yo me casé, voy a hablar de mí ahora, gracias a Dios que mi señora no está. Yo, honestamente, yo me casé con mi señora porque mi señora era cristiana, es cristiana. Esa fue la principal razón que me llevó a mí a casarme con ella, o a pensar en casarme con ella. ¿Por qué razón? Porque yo tenía fe cuando era soltero, pero mi fe era esa típica fe de que yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios, yo voy a fiesta, y yo tomo, y yo, bueno, fumaba muy poquitito, y yo vivo en el mundo. Entonces cuando mi señora llegó a mi vida, ella era ya creyente. Y ella cambió mi vida, ¿okay? Cambió de buena manera. Por eso hay que tener muy en cuenta, y eso vamos a hablar más adelante, eso que habla de unirse en yugo desigual. Es algo bien importante que hay que tener en cuenta, pero también hay que tener bien en cuenta, mi señora siempre me lo dice a mí, lástima que ya no está, que ella aceptó casarse conmigo, bueno, ya yo era cristiano cuando le pedí que nos casáramos, pero que ella decidió estar conmigo a pesar de que yo estaba en el mundo, porque ella me veía potencial. Eso es lo que ella dice, ¿verdad? Entonces, a veces entrar en yugo desigual, obviamente usted no se va a casar con una persona, usted que es cristiano, no debería casarse con un no cristiano, ¿verdad? Por no estar en yugo desigual. Pero al momento de tener amistades, al momento de quizás empezar una relación, yo sé que el noviazgo no está contemplado en la Biblia, pero al momento de empezar una relación en que ya uno empieza a pensar en estar con esa persona, yo creo que es importante ver ese posible potencial, no ciegamente, de una manera muy objetiva. Yo le agradezco a Dios porque puso a mi esposa a mi lado, ¿verdad? Porque si mi esposa no estuviera a mi lado, yo quizás dónde estaría. Porque honestamente yo sé que yo estaba predestinado ante la fundación del mundo, pero honestamente fue ella la que me hizo así y me metió en la iglesia, ¿ok? O en la iglesia no, en la fe. Hasta que conocí al pastor y supe lo que era nacer de nuevo. Pero bien, ¿por qué nosotros nos casamos? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones normales? Yo le pedí que fueran bien honestos, pero la mayoría yo sé que no fue tan honesto. Pero las razones principales por las que uno se casa es, en caso de los hombres y las mujeres, porque me gusta, porque es bonito, ¿verdad? Esa es la primera entrada. Es bonito, tiene bonito cuerpo, bonitos ojos, me gusta aquí, me gusta allá, ¿verdad? Algo bonito tiene. Algo bonito debe tener. Pero ¿qué pasa? Me gusta, otra razón, no, es que me gusta cómo me trata, ¿verdad? A mí me gusta cómo ella me trata y por eso me caso. O como él, yo voy a hablar en masculino, obviamente. A mí me gusta ella porque nosotros nos complementamos, ¿verdad? Sentimos que él me complementa y yo la complemento, etc. Me gusta porque él piensa igual que yo, porque tenemos los mismos planes, porque me gusta pasar tiempo con él o con ella, y porque es la mujer perfecta para mí. Eso es lo que nosotros normalmente pensamos al momento de casarnos. Pero yo les hago una pregunta, y usando la analogía que muy sabiamente el hermano mencionó al principio, de nosotros para con Jesús. ¿Nosotros somos bonitos delante de Jesús antes de conocerle? No, yo creo que no. Éramos enemigos de Dios. ¿Nosotros tratamos bien a Jesús antes de conocerlo? ¿Nosotros somos parecidos a Jesús? ¿Nos complementamos con Jesús? ¿O tenemos los mismos planes? Porque yo le recuerdo que el Señor dice: tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos, ¿verdad? Me gusta pasar tiempo con ella. A ti, antes de conocer a Cristo, espero que ahora sí, pero antes de conocer a Cristo, ¿te gustaba pasar tiempo con Cristo? No. Nosotros
pensamos, ella es la mujer perfecta para mí. ¿Nosotros somos perfectos ante los ojos del Señor? No. ¿Por qué hago esta analogía? Porque es muy importante ver, no lo que nosotros pensamos, sino lo que Él hizo. Que a pesar de que nosotros somos pecadores, para no decir otra palabra más fea, Él igual decidió entregar su vida por cada uno de nosotros. Amén. Entonces bien, volviendo a lo que es la imagen de Cristo, yo les hablo y ahora les voy a hablar a los hombres. Las mujeres se pueden sentir aliviadas. Más rato voy a hablar de las mujeres, ¿verdad? Yo sé que la palabra establece ciertos criterios y establece que un hombre, a pesar de ser cabeza del hogar y a pesar de dirigir la iglesia, es trabajo de las mujeres adultas enseñar a las mujeres jóvenes, ¿verdad? Pero yo vuelvo y repito, no voy a hablar por mí, voy a hablar lo que dice la Escritura. Así que con el permiso de ustedes, los voy a empezar a regañar. Entonces bien, veamos la imagen de Cristo. Nosotros tenemos amor incondicional, tenemos gracia y tenemos entrega total sin pedir o sin esperar nada a cambio. La intención de Dios fue conformarme a mí y a usted exactamente igual a esto que está acá, ¿verdad? Tener un amor incondicional, gracia y entrega total sin esperar nada a cambio. Levante la mano el hombre que entrega esas tres cosas a su mujer. Amén. Qué bueno que nadie la levantó. Ahora yo les pregunto a usted, hombre, a usted que me está mirando, ¿cómo yo puedo aprender de amor incondicional si mi esposa es perfecta para mí? Si mi esposa cumple todos los requisitos o todas las exigencias que yo pienso que es lo correcto. ¿Cómo yo puedo aprender de ese amor que Cristo me quiso enseñar si yo no tengo una persona que me pruebe cada día para mostrarle o para aprender de ese amor? No quiero decir, mujeres, y no me malentiendan, que usted tiene que estar probando a su marido todos los días. No. Le estoy hablando a los hombres y le estoy explicando que la mujer nunca, jamás, y a la mujer igual al hombre, a la mujer le hablo con respecto al hombre, su pareja nunca jamás va a ser perfecta para usted. Nunca. Pero eso nos edifica y nos ayuda a tener ese amor ágape que Cristo mostró hacia nosotros. ¿Cómo yo puedo aprender de gracia? ¿Qué es la gracia? A ver. Es un regalo inmerecido, ¿verdad? Es algo que nosotros no podemos ganarnos. Entonces, ¿cómo yo voy a aprender de la gracia de Cristo si mi señora, mi esposa, mi esposo se merece todo de mí? No puedo aprender de eso. Porque si ella o él se mereciera todo lo que yo le doy, no sería gracia, sería un pago. Y por último, ¿cómo puedo aprender de una entrega total sin esperar nada a cambio si mi señora o su esposo le da todo lo que usted busca? Mucha gente por ahí dice, yo amo a quien me ama, ¿verdad? Yo trato bien a quien me trata bien. Cristo no trató bien a quien lo trató bien. Cristo oró por los que lo estaban crucificando. Cristo pidió, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no puedo aprender de una entrega total si no tengo a alguien que me hace amarlo o amarla aun cuando no se lo merece. ¿Saben lo único que pidió Cristo a cambio de su entrega? Sumisión. Fue lo único que pidió. Yo te entrego, pero tú créeme. Y ahora sí voy a hablar con la mujer. Vayamos a Efesios 5, versículo 22. Lo único que Dios pide de nosotros a cambio de su sacrificio es lo mismo que le pide a usted, mujer, a usted, señora, que haga con su marido. Efesios 5, 22, ¿qué dice? Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Amén. ¿Verdad? Esa palabra es un poquito difícil de escuchar para las mujeres. Estén sujetas, yo no tengo por qué sujetarme a nadie. Hermanos, hermanas, porque estoy hablando ahora de las mujeres. La palabra dice, estén sujetas a su marido como al Señor. Usted jamás, espero, le levantaría la voz a Dios. Jamás le hablaría mal y respetaría o le sería infiel a Jesús. De esa misma manera, de esa misma sumisión en amor del que se está hablando, le habla a que sea sumisa o sujeta a su marido. No una sujeción machista, digámoslo así, una sujeción amorosa. ¿Verdad? Yo dije que no iba a hablar tanto de la mujer, voy a volver a los hombres. Es una sujeción en decisión, ¿no? Porque
yo decido todos los días amar a mi esposo, pero a través del Señor, que yo, así como me sujeto al Señor, me sujeto a mi esposo, decido encontrarme con el Señor todos los días. Entonces decido amar a mi esposo todos los días, decido aprender del Señor a la sujeción a mi esposo. ¿No? Es una decisión también tomada de todos los días. Una decisión en obediencia, ¿verdad? En obediencia a lo que Dios nos ordena. Muy bien, hermana, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿No? Ya, hablemos de Efesios 5 del 21 al 23. Son muchos versículos. Yo no les voy a pedir que los leamos todos, pero vamos a ir desarrollando algunos de ellos a lo largo de la clase. Efesios 5, desde el 21 en adelante, es un grupo de versículos, un capítulo, que se ha explotado mucho al momento de hablar de lo que debería ser un matrimonio. Yo no quise empezar con eso porque quizás llega a ser repetitivo, pero es necesario terminar con esos versículos porque allí está el resumen de todo lo que nosotros debemos hacer en cuanto a nuestra relación de pareja. Veamos. A ver, leámoslo todo una sola vez, ¿verdad? Lo leemos y después vamos a ir desarrollando algunos versículos. Yo lo voy a leer con su permiso. Dice versículo 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Entonces, bien. Estos versículos, si nosotros los leemos superficialmente, nos enseñan poco. Pero si nosotros bueno, no nos enseñan poco, nos enseñan muchísimo. Pero al leerlo detenidamente e ir versículo por versículo, nosotros nos vamos a dar cuenta de que este mandato es mucho más importante hacia un marido y una mujer, ¿verdad? Vamos a empezar con versículo 5. ¿Alguien que pueda leer el versículo 5 una vez más? 25, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primer punto, maridos, amad a vuestras mujeres. Es un verbo que está en imperativo, es una orden. Deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Antes de pasar a la pregunta que les voy a hacer a los hombres, ustedes saben que en griego hay 4 tipos de amor, ¿verdad? No lo vamos a definir todos ahorita, no vamos a hablar de todo, pero el amor que se establece acá en este versículo es, la palabra que se establece es agapao, ¿okay? Y eso es, o se refiere al amor ágape. ¿Quién sabe acá lo que es el amor ágape? El amor a Dios. El amor de Dios. ¿Okay? ¿Pero qué es el amor ágape? El amor de Dios. ¿Pero cómo ustedes definirían el amor ágape? El amor incondicional. El amor incondicional. El sacrificio de Cristo en su vida. Ok. Vamos primera a los Corintios. Primera a los Corintios. Yo sé que ya todos más o menos saben por dónde voy. Primera a los Corintios está completa y absolutamente definido lo que es el amor ágape. El amor de Dios. Primera a los Corintios capítulo 13. Desde el versículo 4 lo leo. Dice, el amor es paciente, bondadoso. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta. Ahora sí la pregunta, de los que están aquí, ¿quién ama de esa manera a su esposa o a su esposo? Y si somos cristianos y no amamos a nuestra esposa, porque está hablando a los hombres, de esa manera, ¿cómo es que nos llamamos cristianos si no estamos obedeciendo a Dios? Yo creo que nosotros amamos a nuestro esposo así, porque si no, no estaríamos. ¿Usted todo lo soporta? Y sí, estaría en la Argentina ya. Yo creo que yo no amo hacia mi esposa. Yo me irrito. Dice que el amor ágape no se irrita. Dice que el amor ágape todo lo sufre. Yo no aguanto que mi señora me haga sufrir. Yo se lo digo, no eso. ¿Entiendes? Es muy difícil. La felicito, hermana, si usted ama hacia su esposa. No lo dice literalmente. Es muy difícil amar de esa manera. A ver, ya, volvamos a Efesios. Seríamos como Cristo. Seríamos como Cristo. Vamos a llegar a ser como Cristo, ¿amén? Pero no todavía. Entonces, bien, comparemos ese amor que debe tener un esposo hacia su esposa con el amor de verdad, el amor ágape, el amor que nos tiene Dios, que nos tiene Cristo hacia a nosotros. Perdón. Entonces, bien, vayamos ahora al versículo 26. A partir de acá vamos a estar comparando el amor que nosotros deberíamos tener con el amor que nos tiene Dios a nosotros como su iglesia. Versículo 26 dice que obviamente que la amemos, dice el 25, y el 26 continúa diciendo, ¿para qué cosa? Santificarla. Vamos a quedarnos allí un momento. Para santificarla. ¿Cómo podemos nosotros apoyar o ayudar en la santificación de nuestra esposa? Nosotros como esposos. La santificación, ¿quién la entrega? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos un momentito a comparar esto, porque estoy diciendo que vamos a comparar nuestro actuar, como debería ser nuestro actuar, para comparar con Dios. Es una comparación muy difícil, pero vamos a hacerlo. Vayamos a Isaías capítulo 1, versículo 18. No pierdan Efesios, déjenlo por ahí marcadito, que vamos a estar yendo y volviendo. Isaías capítulo 1, versículo 18. Miren lo que le dice Jehová o Yahweh o el Señor a su pueblo. Dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, es decir, rojo, feo, así, un rojo carmesí como la sangre, digámoslo, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Hacemos nosotros eso con nuestra esposa? Tratamos de que lo rojo que ella tiene, sus malos comportamientos, porque sabemos que nosotros los humanos, voy a hablar hombres y mujeres, tenemos malos comportamientos. De la misma manera, hombres, su esposa tiene malos comportamientos, tiene pecados. Pero ¿está usted trabajando para que su esposa se aparte de sus pecados o simplemente la deja hacer? No lo conteste, contésteselo usted mismo. Y ahora vamos a Miqueas, libro de Miqueas. Ahí le voy a dar un ratito más porque yo sé que muchos no saben dónde está. El libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Capítulo 7, versículo 19. ¿Lo puede leer, hermano, por favor? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Un poco más alto, hermana, por favor. O lo leo yo. Lo leo yo para que lo escuchen todos. Gracias, hermana. Es que la hermana habla bajito. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora voy a hablar directamente a la mujer. Hermana, amada, míreme a los ojos porque le voy a hablar a usted. Ustedes las mujeres tienen una bendición muy grande que les entregó el Señor. Y es su larguísima memoria. A mí todo lo que se me olvida, mi señora lo recuerda. Todo. ¿Verdad? Sobre todo las deudas. Pero esa bendición, veía en estos días una película secular. Yo voy a hacer ese comentario porque me llamó bastante la atención. X-Men Dark Phoenix, no sé si la han visto, muy mala. Pero es una película de superhéroes. Me encantan los superhéroes a mí. Aunque mi superhéroe es Cristo.
¿verdad? Pero la veía. Y uno de los comentarios que hacía la persona, para los que no han visto X-Men, es una cuestión de mutantes que tienen superpoderes y todo el tema. Entonces un adulto hablaba con una niña superpoderosa de poderes así artificiales. Y ella le decía que ella era muy peligrosa. Y él le comentó esto: tu poder es un regalo, ¿verdad? Por eso estoy haciendo la analogía. Imagina que yo te entrego un lápiz. Yo les entrego esto, se los regalo a cada uno de ustedes. Ustedes con esto pueden escribir un poema, pueden hacer un dibujo, pueden escribir una oración, o de la misma manera sacarle aquí y pullarle los ojos a alguien, ¿verdad? Esto es un regalo. Ustedes ven lo que hacen con él. Es su elección cómo usarlo. De la misma manera, la memoria de las mujeres es un regalo que el Señor les dio. Eso no nos lo dio a los hombres. Ustedes eligen cómo usarlo. Miqueas capítulo 7 nos dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es decir, Él volverá, Él una vez más lo hará. Lo ha hecho tantas veces, pero volverá a hacerlo. Quienes han leído el libro de Jueces se van a dar cuenta de todas las veces que Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel. Y sin embargo, en este libro nos dice: Él volverá a tener misericordia. Entonces yo ahora le pregunto a usted: ¿por qué usted usa su perfecta y sobrenatural memoria para recordar las cosas malas que hizo su marido? ¿Usted cree que con decirle a su marido: sí, porque yo me acuerdo que en el año 1988 a las 2 de la tarde tú tenías una camisa cuadro y un pantalón negro, yo te vi textear, en esa época existían los textos, ¿verdad? ¿No? Yo te vi escribiéndole una carta a otra señora donde le decía que tenía bonitos ojos? ¿Usted cree que eso ayuda a la relación? ¿Acaso a usted le gustaría que Dios, que el Señor Jesús le dijera: tú eras un pecador y tú no merecías nada y yo te perdoné? ¿Le gustaría que le dijera eso todos los días? No es necesario. Si usted dentro de una relación, y no estoy diciendo con esto a los hombres, no me malinterpreta que usted tiene derecho a escribirle a otra mujer. No, señor. El único número de teléfono que puede estar en su WhatsApp es o del trabajo o de su esposa. ¿Amén? Ahí sí no dice amén nadie, ¿verdad? Nadie dice amén. Hermanos, nosotros somos cabeza de hogar, es verdad, pero tendremos que rendir cuentas a otra persona, mucho más cabeza que nosotros. Así que no se crean que por ser cabeza de hogar van a poder hacer lo que quieran con sus esposas. No, señor. Y de eso vamos a hablar más adelante. Volviendo al tema, mujeres, no utilicen recursos del pasado. Si su esposo cayó, si su esposo incumplió y usted decidió en su misericordia perdonarlo, haga lo mismo que hace Jehová y no vuelva, o mejor dicho, vuelva a tener misericordia. Sepulte los pecados y échelo a lo profundo del mar. No vuelva a recordar eso, no tiene sentido recordar eso, no le aporta nada a la relación. Seguimos. Versículo 26, no nos hemos ido de ahí, de Efesios 5. Entonces dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vayamos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Voy a ir un poco más rápido porque falta mucho y se nos va a ir el tiempo. Y de verdad quiero terminar, no quiero dejar el tema a la mitad. 17, versículo 14. Fíjense lo que dice Jesús. Jesús está orando por nosotros y dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos, ¿qué cosa? En tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces nosotros vemos en Efesios capítulo 5 versículo 26, volviendo a Efesios, les dije que íbamos a estar yendo y viniendo, que el Señor nos ordena amar a nuestras mujeres, santificándolas, purificándolas en el lavamiento de la palabra. Y el Señor Jesús en su oración dice: yo les he dado, hablando de sus discípulos, hablando de todos nosotros, yo les he dado tu palabra. Yo te pregunto a ti, marido que me estás viendo, el día del juicio final, cuando tú te tengas que parar frente al trono blanco y decirte, cuando abran tu libro y vean todas las cosas que tú has hecho, tú le vas a poder decir a Jesús en su propia cara: yo le di tu palabra a mi mujer. ¿Vamos a poder decir eso?
¿Le damos palabra de vida a nuestras esposas? ¿Le damos oración a nuestras esposas? ¿Le damos cuidado a nuestras esposas? ¿O estamos muy cansados cuando llegamos del trabajo? ¿O nos duele mucho la espalda? ¿O estamos con mucho sueño? Hermano, es un mandamiento que usted le ministre la palabra a su esposa. Y no solo a su esposa, a su familia entera, a sus hijos. Aquí hay muchos hombres que tienen hijos. Yo no voy a pedir que levanten la mano, pero conténtenos a ustedes mismos. ¿Cuántos de sus hijos conocen a los Pokémon? ¿Cuántos de sus hijos conocen los Dragon Ball, los Goku? ¿Cuántos de sus hijos conocen a Peppa Pig, a Spider-Man, a Iron Man, a Superman? Estoy seguro que todos, al menos a uno de los que nombré. ¿Cuántos de sus hijos conocen la historia de David, la historia de Salomón, la de Jonás, o la de David, o la de Sansón, o cualquiera de esas historias? ¿Qué le estamos dando de comer a nuestros hijos en nuestros hogares? Y no estoy hablando de comida, la comida que pasa, estoy hablando de la comida que llena en verdad. Hermano, uno de los mayores peligros que tiene la sociedad ahorita es que los hijos de los cristianos conocen más de Superman, de Spider-Man y de Pokémon que de la Biblia. Es que es aburrido. No es aburrido, hermano. Lean la historia de Sansón. Imagínense a un niño pensando en la historia de Sansón. Imagínense a un niño pensando en los muros de Jericó como caen cuando Josué está tocando la trompeta. Eso no es aburrido para un niño. Es que nosotros somos flojos y preferimos pasarle el celular y que se entretengan con lo que ellos quieren buscar. Hermano, usted va a tener que dar cuenta de lo que está haciendo en esta tierra. Y su padre le va a preguntar: yo te entregué a una de mis hijas, una hija que es tan valiosa para mí que yo di mi sangre por ella. ¿Cómo la administraste tú? ¿Cómo la cuidaste? ¿Cómo la evangelizaste? ¿Lo hiciste? Ahí vamos a tener que bajar la cabeza y decir que no lo estamos haciendo. Ya para terminar, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Esto viene desde Génesis. Si nosotros vamos, si quieren lo anotan, voy a ir más rápido, hermanos, porque de verdad quiero terminar. Si quieren anotan el versículo, Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dijo Abraham desde el principio: el hombre y la mujer llegarán a ser una sola carne, como vamos a ver al final. Usted con su esposa son uno. ¿Saben que cuando dice el hombre dejará a su madre y se unirá? ¿Saben cuál es esa palabra? En griego, por supuesto. ¿Cómo se dice? A ver. Se me olvidó, mire, se lo vengo a mencionar y se me olvidó. ¡Oh, qué terrible! Perdón, hermanos. Lo tenía en la mente. Es procolaos o algo así, o proscolas, algo por el estilo. Lo que significa, lo que nos interesa, lo que significa esa palabra, significa pegado. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con cola loca, con pega loca, con gotita? ¿Han trabajado con gotita? ¿Y le ha caído una gotita en el dedo? ¿Y se le ha pegado los dos dedos así? De esa misma manera es como usted con su mujer debe estar pegado. Así, igualito. ¿Ok? Entonces, bien, versículo 29. Fíjense que aquí viene lo más importante. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Para los que llegaron ahorita estamos en Efesios 5. Efesios 5, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuidó a la iglesia. ¿Y cómo cuidó Cristo a la iglesia? ¿Cómo sustentó Cristo a la iglesia? Vayamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Rapidito, hermano, que estamos sobre la hora. Y yo sé que a ustedes no les gusta quedarse sobre la hora. Mateo capítulo 6, versículo 26. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nuestro Padre nos alimenta, nuestro Padre nos sustenta. Pero teniendo ese versículo en la mente, vayamos a 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. Miren la contradicción, bueno, no es una contradicción, la aclaratoria que hace Pablo hacia el sustento que se tiene que entregar en una casa. Nosotros sabemos que el Señor nos sustenta. Dios nos sustenta más o mejor que las aves del cielo. Pero miren lo que dice 1 Timoteo 5:8. ¿Lo tienen? Amén. Dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente ¿para dónde?
para los de su casa, es decir, para su esposa y para sus hijos. ¿Qué dice? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El Señor sustenta, pero si usted no trabaja en proveer su casa, es peor que un incrédulo, peor que un impío. Y créanme, hermano, el Señor sustenta de maneras que uno no entiende. Yo he pasado, y les hablo muy personal, yo sé que cada uno tiene su historia y tendrá sus milagros, digámoslo así. Yo he pasado, mire, hubo un diciembre en Venezuela, cuando la cosa se empezó a poner fea, que yo pasé todo el mes, diciembre, cuando uno más gasta dinero, yo pasé todo ese mes con 10.000 pesos. Yo creo que esto ni siquiera mi suegro lo sabía, creo que nunca lo había dicho. Están aquí, se están enterando. Lo pueden preguntar a mi esposa. 10.000 pesos, un mes entero, para comer, para salir. Mi esposa iba al trabajo todos los días y volvía. Y saben qué, hermano, yo no dejé de comer un solo día. Nosotros estuvimos acá en Chile cuando llegamos. Era tanto el desespero que yo tenía que yo salía a vender naranjas en un semáforo, porque no hallaba trabajo, no conseguía trabajo. Pero ni un solo día dejé de comer. Esa es la forma en que te sustenta el Señor. Pero si tú no trabajas y no llevas sustento a tu casa, eso no vale de nada, porque eres peor que un incrédulo. Y ahora sí, para terminar, perdón, dice versículo 31. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Alguien en voz alta? Versículo 31 de Efesios capítulo 5. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne. ¿Y se unirá con quién el hombre? Con su mujer. Y aquí voy a hablar algo que yo sé que a muchas y muchos no les va a gustar, pero hay que decirlo. Hermanos, ustedes que están casados, no permitan que ni su suegra, ni su suegro, ni su hermano, ni su hermana, ni siquiera sus hijos se metan en su relación. Es una unión de dos. Hice la analogía de cuando se nos pegaban los dedos, porque si usted quiere meter algo ahí va a ser imposible. Así es como deben estar ustedes unidos. Una sola carne, sin que nadie se interponga en ustedes. No quiere decir esto que no van a aceptar consejos, no quiere decir esto que no van a escuchar los consejos, que no van a tomar en cuenta los consejos. Pero cuando ya se empiezan a meter en la relación, ahí empieza a actuar Satanás y empieza a destruir la relación. El mismo Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. No quiere decir con esto que su suegra, su suegro, sus hijos son Satanás, no. Pero el Satanás puede usar incluso a su familia, a miembros de su familia, para separar su matrimonio. Y es ahí cuando usted más tiene que predicar, cuando usted más tiene que exhortar, cuando más tiene que llenar de la palabra, tanto usted como su esposa o su esposo. Amén. Y por último, para todos los que están acá, esto es otra cosa que va a ser dura, lo que voy a poner acá en la pantalla, pero tengo que hacerlo. Malaquías 2:16, versión Reina Valera no lo dice de esta manera, pero si ustedes van al texto original en griego, se van a dar cuenta que es la mejor traducción esta que voy a colocar acá. Malaquías 2:16 dice: porque yo, dice el Señor, detesto el divorcio. Aborrezco, dicen otras versiones, el divorcio. Y al que cubre de iniquidad o de maldad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención pues a vuestros espíritus y no seáis desleales. Hermano, el matrimonio no es fácil. Yo tengo 5 años de casado y me he vuelto loco como 3 veces. Todos nosotros sabemos que no es fácil. No es fácil vivir con una persona que es tan diferente a ti. Pero tampoco fue fácil para Cristo pasar tantas horas en una cruz sufriendo por nosotros, para que después Él nos ordene a nosotros amar a nuestras mujeres y que nosotros no los escuchemos. Espero que no menosprecien esta información que les entregué porque soy una persona tan joven, porque quizás no sé nada del matrimonio. La información se las está entregando la palabra de Dios, no Enrique. Amén.